Paz Inverencial. Hoy estamos reunidos en esta cámara inicial de activación continua de Gnosis en nombre de los siguientes soles conscientivos como son la agrocultura gnóstica, la Orden Sagrada del Escarabajo, la revista Abraxas, Pro Adibra Ecología Acuariana, Agrocultura Gnóstica y Renace da Trevi, Renace Libertad. Tenemos un tema muy especial de todos estos soles en esta tercera semana, en esta primera semana del mes, y vamos a ver un tema especial como es esta cámara inicial pública de motivación continua, el pensum transformativo, y vamos a ir analizando acerca de los 7 centros energéticos de nuestro cuerpo. Una clave trascendental porque si nosotros lo entendemos y lo comprendemos, va a cambiar totalmente nuestras vidas, nuestras existencias. Escuchémosle un poquito al maestro Samael Ampeur acerca de los centros magnéticos del cuerpo. Caros hermanos, entre los centros que nosotros tenemos en nuestro organismo, no hay duda de que el más difícil de controlar es el centro emocional. Porque el intelectual, aunque pues que trabaja al fin con Dios, las disciplinas más o menos vamos controlando. El motor, que es el que produce los movimientos, que está situado en la parte superior de la espina dorsal, es controlable. Uno puede controlar los movimientos de su cuerpo, caminar si quiere caminar, levantar un brazo si quiere levantarlo o no levantarlo, si no quiere levantarlo. Arrugar el entrecejo o no arrugarlo. Sí, todas las actividades del centro motor están bajo la voluntad. Pero el centro emocional es rico. Esa cuestión de las emociones negativas, del sentimiento y del sentimentalismo, etc. Son las difíciles de poder controlar. En los TAM, por ejemplo, dicen, comparan el centro emocional a un elefante. Un elefante loco, por ejemplo. ¿Qué hacen en los TAM para controlarlo? Le colocan de lado y lado los elefantes sanos, cuerdos. Los amarran para que no se vayan. Y entonces esos dos cuerdos logran al fin enseñar al loco a hacer cuerdos. Y al fin el elefante loco queda cuerdo. Es un sistema que usan los hindústanos. Está bueno. El centro emocional es un elefante. El intelectual es otro elefante. Y el motor, otro elefante. El centro motor instintivo sexual. Estos dos elefantes
intelectual y el motor. Pueden controlar al elefante loco de las emociones. Si en un momento queremos estallar de desesperación o de angustia, es decir, nos hemos identificado con alguna emoción negativa y estamos mal. ¿Qué debemos? Acostarnos en la cama, relajarnos y poner la mente en blanco. Muy bien, ahí tenemos palabras del maestro Samuel Ambeor acerca de los centros. Vamos a comprender que estos centros energéticos son claves trascendentales y nosotros tenemos que aprender a dominarlos para ir dominando nuestras propias vidas, nuestra propia existencia. El centro intelectual, pues hay que equilibrarlo. Estudiar es extraordinario, pero así la persona se ponga a estudiar todo el día la Sagrada Biblia, por ejemplo, entonces está desequilibrando su centro intelectual porque está ocupándolo en exceso. Está estudiando desde la mañana hasta la noche, entonces intelectual puede dar ciertas enfermedades producto de ese desequilibrio energético. No porque ese libro sea malo ni negativo, sino porque está utilizando desequilibradamente su centro intelectual. Entonces es impresionante que estudie 1 o 2 horas y luego cambie de centro, cambie el centro motriz, por ejemplo, camine o haga algún deporte para así entrar vuelta al centro motriz. Por ejemplo, hay personas que estudian y tienen que rendir ciertos exámenes y se quedan hasta la madrugada estudiando. Están desequilibrando su centro intelectual y a la vez todos los centros del cuerpo, porque el cuerpo físico necesita unas 8 horas de descanso aproximadamente. Entonces aquellas personas, imagínate, se levantan a las 6 de la mañana, ya están, y a las 7 pues 8 se hará el examen, pero no han descansado nada, no han hecho ese desdoblamiento astral y por ende el cerebro está muy pesado, muy denso y cansado. Y además de que lo malgastó porque no supo equilibrarlo energéticamente, entonces posiblemente le va a ir pésimamente en ese examen. ¿Cuál es la solución? Equilibrar el centro intelectual. Entonces la persona puede acostarse a descansar sus horas y se levanta de madrugada, pone ese despertador a las 4 de la mañana, estudia un par de horas y listo, va a rendir un mejor examen. A su vez puede aplicar la meditación de aprendizaje, lees, estudia ese libro y luego vais a hacer una meditación sobre lo que has estudiado y has comprendido del libro. Entonces así la información pasa de la mente sensual a la mente intermedia, a la mente interior, se filtra al centro intelectual superior, a esa parte emocional superior y se filtra a una inconsciencia y lo que se estudiado no se olvida jamás. La meditación de aprendizaje es clave trascendental. Así nosotros equilibramos también el centro intelectual y no lo desgastamos y por ende tenemos esos valores vitales energéticos para que nos dure ese centro intelectual toda la vida. Acuérdate que lo vas a utilizar por el resto de la existencia, no solo por rato. Entonces nosotros obviamente tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos en todo sentido, pero tenemos que saber equilibrar aquellos centros. El centro motriz, que está en la parte superior de la columna espinal. Entonces igual, trabajar es extraordinario, pero si excedes en el trabajo físico, entonces la persona va hasta morir prematuramente porque está desequilibrando aquel centro motriz. Si la persona, por ejemplo, juega, extraordinario jugar, pero qué tal que la persona practique 10 partidos de fútbol diario, entonces está cayendo en un desequilibrio total del centro motriz. Consecuencia puede venir ciertos problemas de salud a futuro o algún tipo de parálisis, incluso en algunos casos por exceso de manejo del centro motriz. Y en el trabajo físico igual.
Si tiene la persona también trabajos, por ejemplo, de albañilería, agricultura, tiene que combinar el trabajo con el descanso, obviamente. Trabajas una hora, descansas un instante y cambias de centro, cambias al centro intelectual, por ejemplo, y así por siempre. Entonces allí vais a durar con ese cuerpo sano y vigoroso toda la vida, no solo para el rato. El centro emocional en el plexo solar y que se relaciona también con lo que es el corazón y todo el sistema nervioso. Entonces, a su vez, la persona que todo el día esté a la carcajada, por ejemplo, entonces está desequilibrando su centro emocional. O que la persona esté lloriqueando todo el día, o casi todos los días, y a cada instante, a cada momento, está desequilibrando su centro emocional. Está fornicando cierto tipo de energías con las emociones. Total, un desequilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo nosotros? Ir equilibrando estos centros. En el caso del centro motriz, obviamente la persona tiene que hacer deporte impresionante, 1 hora, y luego descansar el cuerpo. Allí lo equilibramos y eso nos va a dar mayor longevidad, mayor vida, y vamos a llegar hacia los años futuros, obviamente, con ese cuerpo vigoroso, fuerte, sano. A su vez, el centro emocional, obviamente, tenemos que extasiarnos en la Madre Virgen Naturaleza, aquellos colores, sabores, aromas, perfumes, etc. Tenemos que escuchar buena música también, la música clásica, también aquellos tambores, guitarras, flautas, etc., que van a extasiarnos en ese centro emocional. Y también tenemos que hacer que descanse el centro emocional y cambiar al siguiente centro, por ejemplo, nuevamente al centro motriz. Encontrar el equilibrio, eso en la vida mismo, de instante en instante. El centro instintivo. El centro instintivo está en la parte del coxis. Entonces hay que desarrollar estos instintos a la vida, instintos a proteger el cuerpo físico de ciertas violencias físicas, por ejemplo, de terceros, con sus iras, orgullos. Entonces hay que preparar, obviamente, el cuerpo para protegerlo también. Y un instinto a conservar la vida, un instinto a hacerte una casa o tener un lugar estable para que proteja el cuerpo físico. Eso es mejor que aquellos instintos de iras, violencias, orgullos, que destruyen, obviamente, el cuerpo y a su vez el centro instintivo. El centro sexual es uno de los más poderosos, un centro energético, clave, trascendental, que alimenta cada átomo, célula del cuerpo y a su vez estos otros 5 centros de nuestro cuerpo físico. Pero tenemos que aprender también a manejarlo y tenemos que aprender el nacimiento transmutatorio para llenarnos del poder de nuestra propia energía creadora. Entonces el adulterio, la fornicación, traiciones y el derroche de energías del centro sexual obviamente debilita y le vuelve impotente a la persona tarde o temprano, y a su vez le hace que se genere terribles karmas y karmaduros a causa de los yoes de la lujuria que se van manifestando por estos centros, lógicamente. El centro sexual nosotros tenemos que comenzarlo a educar, comprender que el adulterio, las traiciones, fornicaciones, masturbaciones, poluciones nocturnas no le va a llevar a ningún lado útil a la persona. El espasmo a su vez también daña el sistema nervioso y el cuerpo físico. Por ello hay la ciencia del nacimiento transmutatorio alquímico, tanto Bajroli Mudra como ya el Sagrado Arcano AZF, que nos enseña el maestro Samuel Ambeor en todas sus obras, y es menester aprenderlo para que con esos millones de espermas, en el caso del varón y su enseminis, y la mujer con su vitriolo líquido, que es su enseminis, y a su vez la energía de sus óvulos, se dé vida y nos demos vida en abundancia, y con ello irnos creando los cuerpos existenciales superiores del ser mediante la alquimia transmutatoria, lógicamente. El centro sexual también nosotros tenemos que aprender la suprasexualidad para nosotros disfrutar de la dicha sexual, obviamente, pero sin destruirnos y sin desenergizarnos.
y obviamente con castidad, porque ahí está una clave trascendental que nos enseña el maestro Samuel Ambeor en sus obras, y ya más profundamente lo vemos en el Pensum Tridentino. Llegada ya. Bien, entonces tenemos estos 5 centros de la máquina humana, claves trascendentales: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Y a su vez comprendamos que cada uno de estos centros energéticos tiene dentro de cada centro su parte intelectual, motriz, emocional, instintiva, sexual. O sea, el centro intelectual tiene a su vez los 5 centros dentro del mismo: el centro emocional igual, el centro instintivo, el centro sexual igual, el centro motriz. Y nosotros tenemos que aprender a manejar estos centros, porque allí está la clave de desprogramarnos de muchos dogmas, tabús, ciertos falsos conceptos, falsas ideas que luego forman falsas personalidades. Y está la clave también para nosotros autoprogramarnos conscientivamente dentro de estos centros, ya con la meditación de formateo, que se relaciona también con la meditación de desintegración de la falsa personalidad. O sea, en estos centros comienza una falsa programación producto del ego y de la falsa personalidad del entorno que nos rodeó desde la niñez, y comienza a sellarse en estos centros muchos dogmas, muchos tabús en cuanto a salud, dinero, amor. En vez de programarse algo positivo, se programa negativo: insalud, inamor, improsperidad física conscientiva. Porque el ego de las demás personas y la falsa personalidad de las demás personas comienza a programar estos centros falsamente. Entonces ahí tenemos dogmas, por ejemplo, que un monje, monja, yogi, fakir, lama no puede tener pareja, y que dice que no tiene que casarse porque es pecado. Esto es falso totalmente. Eso es un odre viejo, un sello falso que está dentro de la máquina humana. A su vez, si nos vamos realmente a las escrituras, por ejemplo, a Gita, Corán, la Biblia con el nombre del Señor Jehová, vemos allí sacerdotes con pareja. Y a su vez vemos también dioses con su hijo Salomón, el Dios Cristo, sus esposas y sus concubinas, practicando incluso los misterios del nacimiento alquímico transmutatorio, el arcano AZF, con varias mujeres, con sus parejas. Y se autorrealizaron y se cristificaron. Vemos también el caso del matrimonio perfecto, ejemplos que hay en la Biblia universal. A su vez también analizamos, por ejemplo, un Buda, un Sivananda, un maestro cristificado, Francisco de Asís, una maestra también espiritual, la Madre Teresa de Jesús, con el sacerdote Juan de la Cruz, practicando los misterios alquímicos de un amor Venus, por amor y para amar, desde su soltería, practicando la magia sexual. Entonces todo eso nosotros tenemos que comprenderlo e ir sellando reales principios dentro de estos 5 centros de la máquina humana. Y obviamente la persona que ama también a una sola pareja con fidelidad, con castidad, también bendecido y bendecida, como nos enseña la sabiduría universal. A su vez tenemos falsos conceptos de improsperidad. Entonces la persona piensa que si tiene mucho dinero, riquezas, triunfos, se va para el infierno, porque le sellaron cosas falsas y tergiversaron cierta información que nos dan los mismos maestros cristificados. Cuando el Maestro Jesús, el Cristo, se refiere a los ricos que no entran al reino de los cielos, se está refiriendo a aquellos millonarios en codicia, lujuria, envidia, odios, venganzas, que jamás entrarán al reino de los cielos. Más la persona que tenga riquezas materiales, prosperidad, y que también esa prosperidad comparta con otras personas, como él mismo enseña, dáselo a los pobres, y que siga teniendo su buena casa, su buena mansión y más dinero en sus negocios, y el siguiente mes sigue dándoselo a los pobres, en buenas obras, caridad infinita por la conciencia de la humanidad. Y si practica el nacimiento transmutatorio y la meditación de muerte budista diaria o meditación de virtualización, entonces se va a ir más pronto al reino de los cielos. Los dioses y diosas han sido millonarios. Vemos el dios Ra, Osiris, Ra, Isis. Vemos allí al rey Salomón, el rey David,
muy millonarios en el aspecto económico y que también son parte del reino de Dios. Entonces queda desbaratado esos otros odres viejos en cuanto a riqueza, prosperidad, que la persona dice que no puede tener. Asimismo, monje, yogi, cura, fakir, monja, puede tener muchas riquezas, puede tener su helicóptero, sus tierras, sus casas, y seguir en la senda de los negocios también, y seguir también la senda de Dios. Entonces, eso de que no adoréis a esos dos patrones, porque no puedes adorar a dos, uno tiene que ir comprendiendo. Si una persona está trabajando honradamente en su empresa, por ejemplo, y se gana el dinero honradamente y tiene negocios mundiales, entonces está honrando al mismo Dios. ¿Por qué? Porque lo está haciendo eso con caridad, con inteligencia, sabiduría para el mundo de los negocios, y no le está robando nada a nadie. Entonces no está adorando a dos patrones diferentes, no está adorando a las fuerzas anticrísticas, porque él está trabajando con las bendiciones de Dios. Eso de adorar a dos patrones sería que la persona esté haciendo riquezas con prostíbulos, burdeles, a su vez con narcotráficos y tantos de géneros más, y también yendo a la iglesia, por ejemplo, dice que adorar a Dios también. Entonces ahí sí está adorando a las fuerzas anticrísticas y quiere adorar también a Dios, doble centro de gravedad. Entonces tiene que definirse esa persona. Pero nosotros tenemos que ir comprendiendo realmente que una persona puede ser muy próspera. Dios mismo nos enseña a ser a imagen y semejanza de Él. Entonces, si vemos quién es Dios, quién es el Padre Dios único universal, Padre de Dios es Dios a las humanidades, Padre de millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, es re archimillonario, si traería esa palabra allí. Tiene abundancia. Si vemos la Madre Virgen Naturaleza Superior, es abundante, riquezas, aromas, perfumes, colores, tanta alimentación para que nosotros disfrutemos de ella y la vida continúe en nosotros. Eso es riqueza, eso es abundancia, eso es re archimillonaria y millonaria. Entonces nosotros tenemos que entender bien aquello e ir a hacer una meditación de desintegrar esos odres viejos, de que la persona dice que para hacerse espiritual no tiene que tener prosperidad, éxito, dinero y todo aquello. Eso es falso completamente. Eso es puesto por las huestes anticrísticas para formar castas sacerdotales y ungídicas, tanto de varones como mujeres, débiles, carcomidos totalmente en el aspecto material económico, porque así lo quieren las huestes anticrísticas, mas Dios jamás manda aquello. Entonces uno tiene que hacerle caso a Dios en sus principios divinos y no a los egos y falsas personalidades de magos negros, magas negras, que han formado un falso sistema, y esas falsas ideas han buscado hasta inyectar a sus dirigentes, líderes y fieles en general, y quedan sellados en esas falsedades de que no tienen que tener riquezas, y vienen un montón de conflictos mentales, emocionales, instintivos y hasta ciertas guerras religiosas en nombre de fanatismos y dogmas. Entonces nosotros tenemos que ir a la meditación y limpiar todos esos centros de la máquina humana de esas falsedades, porque una persona puede tener mucha prosperidad económica y si sigue teniendo más millones mes a mes, vaya, déselo a los pobres, déselo a las personas que necesitan. Ayuda a que se haga tu culto religioso propio y que eso perdure por generaciones enteras. Utilizad sabiamente el dinero, nos enseña el maestro Samuel Ambeor. Entonces no es ningún pecado tenerlo conscientemente, trabajándolo dignamente. Ahora, si una persona lo trabaja, ya vimos, negativamente, eso sí, pues ya es adorar al anticrístico, adorar a Mamón, adorar a Lucífugo, que son parte de ciertos sistemas materiales de anticrísticos. Entonces eso no conviene. Bien, otros falsos conceptos tenemos en cuanto a cuestiones de salud, ciencia. Creemos que la parte, por ejemplo, religiosa tiene que estar divorciada de la ciencia, o la parte de poliética, o la parte de ciencia, arte, filosofía mística. En el aspecto de salud también las huestes tenebrosas anticrísticas han hecho unos falsos sistemas
de ideas y han buscado eso señale a la gente, poniendo sus dogmas, sus confusiones, sus falsedades, para que la gente se confunda. Entonces allí, por ejemplo, nosotros tenemos que comprender que tú, padre, tu madre, familia, tienes que ser el primer nutriólogo, nutrióloga, el primer doctor, doctora de tu familia, viendo esas fórmulas de la medicina universal que nos enseña los maestros, doctores de la medicina universal como Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, Adonai, el maestro Viracocha, a su vez el maestro Samuel Ambeor, Laxmi Daimon Jesucristo, Nostradamus, entre otros, que tienen libros donde condensan fórmulas de la medicina universal. Pero las huestes tenebrosas buscan que no hagas esas fórmulas para que la persona obviamente viva enferma. Ponen falsos dogmas, ideas de que no es que tienes que comer carne, pero si cuando coges una planta y la sacas de la tierra, la estás matando también, igual que cuando muere un animal. Entonces imagínate que tantos millones de animales nacen en el planeta día a día y que no exista el opuesto de que mueran. Entonces obviamente sería un desequilibrio total y ya no existiese ni comida para suministrar alimento a tantos animales que van naciendo día a día. Existe la ley del trogo autocrático cósmico común de comer y ser tragado. Pues obviamente esa ley está. Ahora, vemos ahí ciertos dogmas, por ejemplo, que ciertas personas quieren seguir un camino ermitaño y se van a ciertos lugares muy apartados de la sociedad y comienzan allí a maltratar el cuerpo físico sin darle su respectivo alimento. Y comienza esa languidez, esas anemias corporales, y obviamente algunos hasta mueren por dogmas y fanatismos pensando que así se van a ir para el cielo. Así te vas a ganar tu buen karma duro, porque no estás cuidando la vida y el cuerpo físico que te dio Dios, por ciertos dogmas y fanatismos de mentes malintencionadas, de huestes tenebrosas, que buscan confundir a la humanidad y forman falsos sistemas de salud, de ciencia y de alimentación. La realidad es que si nos vamos al Mahabharata, ahí te enseña que ciertos seres bendecidos por Dios hacían cacería y comían. Obviamente esa cacería era para comer, no para negocios. Nos veamos allí a la Biblia, también vemos que nos enseña qué tipo de carne has de comer y cuál no has de comer. O sea, Dios no te manda que no comas carne, te manda que comas, ahí está escrito. Pero la dormidera es tan alta que se comienza a hacer caso a esos falsos dogmas, falsos pensamientos de gente malintencionada, e incluso de magos negros y magas negras con sus falsos sistemas, y la persona deja de alimentar su cuerpo físico, y si no sabe equilibrar con una buena dieta nutricional, obviamente enferma y hasta puede morir antes de hora por dogmas y fanatismos que no los puso Dios, sino lo puso el ego de la gente, la falsa personalidad de la gente, obviamente las huestes tenebrosas anticrísticas, para que tengas un cuerpo débil, un cuerpo no bien nutrido. Entonces todo eso tenemos que desintegrarlo allá dentro de nosotros y hacer caso primero a Dios y después vos, dice el refrán sagrado de la sabiduría universal. Y tenemos que obedecerle pues obviamente al Creador sobre lo que el ego de las demás personas y la falsa personalidad de las demás personas digan, obviamente. Por el maestro Samuel Ambeor nos enseña obviamente que hay que comer carne, pero no ser carnívoros. Si la persona cae en ser un carnívoro, café, almuerzo y merienda, carne y todos los días, obviamente va a inflamarse totalmente tu organismo y eso te va a causar daño. Entonces hay que saber comer carne unas cuantas veces por semana, y obviamente todo tipo de carne, a excepción de la de chancho, que ya para cuestiones energéticas es un poco pesado. Pero si te estás muriendo de hambre, no tienes que comer, hay que comer chancho, qué rico, ¿eh? Bien, entonces nosotros tenemos que ir comprendiendo todos esos falsos dogmas, esos falsos odres viejos, falsos sellos, que están esculpidos dentro de los 5 centros de la máquina humana,
y que le vuelven a la persona densa, pesados. Imagínate como que tenemos ahí 5 computadoras, pero está con un montón de archivos, carpetas falsas, virus y un montón de cosas. Entonces la persona va a actuar pesado, denso, con un montón de falsas ideas, falsos dogmas, y le echa el muerto a Dios, pues obviamente. Pero Dios no te mandó a eso, sino la persona pues está mal programada. Está programada por el ego de las demás personas y por la falsa personalidad de las demás personas. Entonces nosotros tenemos que comprender que si la persona obviamente está dentro de una selva, un camino ermitaño o yogi, fakir, listo, lleva semillas, siembra y come y siembra, semillas de frutas, semillas de cereales y obviamente semillas de animales, para que allí a su vez esté el toro, esté la vaca, esté la oveja, y a su vez puede haber una procreación de aquellos animales y saques de las ovejas lana para que tejas tu ropa, y obviamente de aquellos otros animales productos de nutrición de comida. Y si la persona en esos casos tiene que hacer cacería porque no tiene dónde ir a comprar la carne, obviamente tiene que hacer cacería pidiendo ese permiso a la madre naturaleza superior, la madre virgen, que le dé ese permiso para que esos animales sirvan para la alimentación de él y las personas que están allí. Y obviamente es utilizar para comer aquellos productos y seres del reino animal que Dios mismo te pone a tu merced para que nutra el cuerpo físico y no lo destruya por dogmas y fanatismos. Obviamente hay muchos sellos falsos, negativos en cuanto a cuestiones de poliética. Entonces la persona cree que si es una persona muy espiritual no tiene que involucrarse dentro de la poliética. La politiquería no te vas a involucrar porque no conviene. Ahí está hablando el ego de la gente y la falsa personalidad de la gente. Pero ya la poliética, que tiene que ver con una política superior, claro que tienes que ayudar en bien de la sociedad para que a su vez, obviamente, haya leyes justas allí en el pueblo, ciudad, país, estáis, continente, etcétera. Y de eso se necesita gente de voluntad positiva, de telema, para que con ese carácter consentivo se asienten todas esas leyes dentro de constituciones de estados. Y se necesita gente que se vaya preparando para candidaturas de presidencias de las repúblicas, para que entre gente más consciente, pues lógicamente. Pero las huestes tenebrosas, con sus falsos programas, buscan que monjes, monjas, yogis, fakires, lamas, personas espirituales de religiones, jamás se inmiscuyan dentro del campo de la política. Claro, es que eso no les conviene a ellos, de que entre gente bien preparada y espiritual que esté junto a Dios y que obviamente esté junto también al pueblo, a la democracia, al socialismo, para que equilibre todas esas leyes. Eso no le conviene a las huestes tenebrosas y obviamente sacan dogmas, tabús de que ellos no sirven para eso, dicen que no sirven. Y lo peor que es que ellos o ellas se dejan sellar esos falsos odreviejos y no dicen que quieren saber nada de lo que es sociedad. Si por medio de eso mismo vas a hacer caridad, obras sociales, y eso es un trabajo de sacrificio por la conciencia de la humanidad. Entonces, lógicamente, por ejemplo, dentro del gnosticismo, un vicario, una vicaria, un sacerdote, una sacerdotisa, un misionero o misionera, en la parte de no se religare, libremente puede ser un presidente de una república o presidenta, puede ser un alcalde, un prefecto. Obviamente para eso tiene que fundar un partido de política, aparte de lo que es los universitarios de Propolítica Máster y aparte de las instituciones gnósticas, y allí comenzar a prepararse, seguir preparándose y preparar candidatos para las magistraturas de los estados. Y libremente tú puedes seguir obviamente con la parte que está representando dentro del gnosticismo. Así nos enseña el maestro Samuel Ambeor en sus obras, el Cristo Social, plataforma social del posclismo, transformación social de la humanidad, educación fundamental.
Y obviamente toda persona de religiones a nivel planeta, si es espiritual, normalmente puede entrar a las magistraturas de Estado mediante, obviamente, los partidos que tenga y que sea avalado por el pueblo, que gane esas candidaturas. Abraham, Moisés, Osiris, Ra, Isis, Saus, Júpiter, Afrodita, Atenea, Quetzalcóatl, Mancocapa, Caluchuanga, todos grandes políticos que han gobernado pueblos y han manejado constituciones y política y poliética. Entonces uno tiene que hacer ejemplo a los hijos del Padre Dios único universal, Padre Dioses, Diosas, Cristos, humanidades, que los dioses, diosas ya cristificados y sin ego pueden y saben gobernar y también son parte de Dios, de la divinidad. Entonces si alguien te quiere convencer lo contrario, pues tienes que desbaratar primeramente dentro de ti esos falsos dogmas, falsos odres que vienen sellados desde la niñez, por ejemplo, y autoprogramarse conscientemente con los principios divinos de Dios. Entonces allí ya ninguna otra ego o falsa personalidad de gente le va a convencer de lo contrario, porque ya conciencia está viendo la realidad de los hechos y dentro de él tiene una convicción sellada dentro de sus 5 centros de la máquina humana sobre la realidad de los hechos, qué puede hacer en cuanto a política y qué no le conviene hacer. ¿Se cuenta? Entonces vemos ahí que las huestes anticrísticas, que son venerables maestros y maestras anticrísticos, ellos hacen falsos programas, falsos dogmas, con mentiras, con tabús, a su vez con confusiones, y sacan su falso sistema de ideas. Y eso comienzan a inyectar a la parte religiosa, científica, a los sistemas positivos de la sociedad y por ende a la gente en general, y comienza el falso programa. Entonces, a su vez, como ellos saben que todos tenemos falsa personalidad y egos, de eso también se aprovechan, porque saben que nuestros progenitores, por ejemplo, también tienen falsa personalidad y ego, y ellos a su vez también fueron programados a la niñez, y a su vez así generación tras generación. Pero el programa que han puesto ellos es totalmente falso y busca hacer castas en todo sentido carcomidas, débiles, tanto en la salud, en el amor, en lo material, en lo espiritual, en la parte de gobierno. Y todas esas falsedades, esos falsos programas, ya lo depositaron en tus 5 centros de la máquina humana. En los centros de nuestro cuerpo ya está todas esas falsedades. Entonces, si nosotros no trabajamos en meditaciones para desintegrar esos odres viejos, la persona nunca va a transformarse ni va a poder ayudar a que se transforme una sociedad, porque siempre habrá los mismos dogmas, las mismas falsas creencias y todo aquello. Entonces vemos que este tema de los 5 centros de la máquina humana es clave trascendental, estimados, estimadas, y por eso se está dando en este pensum transformativo de psicología revolucionaria. Ahora, ya de estos 5 centros emerge una falsa personalidad, y a su vez eso también es terrible, pero primero emerge de los falsos programas que tienes como ejemplo en esas 5 computadoras que tienes en estos 5 centros de la máquina humana. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ir a formatear, ir a sacar un montón de cosas que no sirven, odres viejos, falsas ideas de egos y de falsa personalidad de la gente. Si sigues todavía pensando que un monje, monja, yogi, fakir y todo aquello, una monja no puede tener su pareja, sigue sellado con falsedades que te puso el falso sistema. Si la persona sigue pensando que estas personas o gente espiritual no pueden tener felicidad en el amor con su o sus parejas, sigues falsamente sellado por el dogma y el ego de las demás personas. Pero el sello está en ti y está en todos los cuerpos de todas las personas. Hay que sacarnos eso. Si la persona piensa que una persona espiritual no puede tener dinero, riquezas, prosperidad material, física, sigue con el sello falso. Si piensa que no puede desarrollarse con una autociencia de salud, sigue con falsos sellos. Si piensas que eres un sacerdote gnóstico, por ejemplo, o una sacerdotisa, o Isis,
y no puedes ocupar grandes magistraturas de presidencias de repúblicas, sigues con esos falsos sellos. Una cosa es que no quiera, pero otra cosa es que él piense que Dios le impide que tenga eso. Ahora, si la persona no quiere, pues no quiere, ¿quién le va a obligar? Pero otra cosa es que la persona dentro de instituciones, por ejemplo, que se ve, piensan que es pecado casarse, o que una monja es pecado que tome un enamorado o sus enamorados, hablando pluralmente o singularmente. O eso mismo que un sacerdote de iglesia en ciertas religiones que no se casa, pero si Jesucristo tuvo sus mujeres, tanto en tierras egipcias como en Jerusalén, ante eso se desbarata esos odres viejos. Veis ahí el sacerdote Aarón en la Biblia con su mujer y sus hijos. Entonces, ¿dónde queda que un sacerdote no es que puede casarse o tener su o sus enamoradas? Falso totalmente. Y si la persona sigue pensando eso, estás pensando de acuerdo a los falsos programas de las huestes anticrísticas que sellan en las mentes y 5 centros de la máquina humana de todas las personas. Por eso no se hace revolución de conciencia, y obviamente para ello tenemos que hacer aquella meditación para ir desintegrando todos esos odres viejos que no nos dejan vivir en paz, y a su vez que va sellando a toda la sociedad falsos patrones, falsos dogmas de cómo actuar de acuerdo a falsos conceptos morales. Bien, ya hemos visto esta situación. Ahora, cuando ya desintegramos todo eso mediante la meditación de formateo, entonces vamos a lograr, ahora sí, estimados y estimadas, ir asentando reales patrones, principios, una nueva autoprogramación conscientiva en los 5 centros de la máquina humana, pero ya no basado en el ego de maestros o maestras espirituales. Acuérdate que un maestro o maestra espiritual esté en un avance espiritual, ya sea un maestro o maestra de novela de misterios menores o de mayores de fuego, incluso de luz. Son venerables maestros de logias blancas, pero aún tienen ego, aún tienen karma, y también aún algunos tienen karmas duros. En medio de eso, si tú te vas a programar de acuerdo al ego de un maestro o maestra espiritual, sea gnóstico, no sea gnóstico, sea de logias blancas, si tú te vas a programar de acuerdo a los falsos conceptos y dogmas que aún tienen algunos de aquellos venerables seres, igual estás formando una falsos patrones, falsos sellos dentro de tus 5 centros de la máquina humana, y por ende emergerás igual a una falsa personalidad, peor todavía. Entonces hay que comprender que los maestros espirituales en su avance iniciático aún tienen el ego y la falsa personalidad. Entonces uno tiene que ver qué realmente es real y qué no es producto del ego de ese maestro o maestra espiritual, y qué es producto ya de la conciencia de ellos. Ahora, a su vez, una persona con virtudes puede causar muchísimo daño a las demás personas y causarse daño a sí mismo por no saber manejar las virtudes. Entonces existen personas muy espirituales, muy virtuosas, pero que no saben tampoco manejar inteligentemente y sabiamente sus virtudes. Igual no te vas a poner esos falsos patrones, esos falsos dogmas, porque eso también te va a causar falsos conceptos dentro de ti. Vas a emerger igual con falsa personalidad, de falso manejo de virtudes. Por ejemplo, imagínate una persona muy paciente, tiene la virtud de la paciencia, pero no la sabe manejar. Pasa una situación de un accidente X, y un familiar puede morirse en la cara allí, y él hasta puede echarle una bendición, porque es paciente, él está tranquilo o tranquila viéndole cómo se muere, cómo le duele esa situación, y ya pasan horas. Como no sabe manejar esa virtud, puede fallecer ese ser querido, y diría, Dios quiso. Pero Dios también quiso que llames una ambulancia, que pidas auxilio a otras personas, que le lleves a un hospital, que le lleves a donde personas que le atiendan mejor. Entonces, si una persona tiene paciencia y no sabe utilizar la paciencia, no sabe manejar esa virtud, se echa su buen karma duro, y obviamente causa daño a las demás personas. Pero si es paciente y sabe manejar esa virtud, automáticamente llama a ambulancias, policías, gente que ayude,
y lucha por salvar la vida de esa persona, y tranquilo y paciente va haciendo eso, sin alborotarse, ¿se da cuenta? Por ejemplo, si demonios de egos, de ira o orgullo, codicias de otra gente vienen a destruir tu cuerpo físico, y si la persona está con falsos conceptos, ideas de que tiene que echarle la mejilla a la otra mejilla, aunque le den en la una, vas a perder el cuerpo físico por incauto, queriéndote hacer un falso Cristo antes de hora. El Maestro Jesús el Cristo, vemos que cuando ya pasó la cristificación, entregó por voluntad de su cuerpo y permitió que le hagan esas situaciones para poder pasar el Vía Crucis, y allí mismo al tercer día les resucitó, físicamente hablando. Pero antes de eso no se escucha que al Maestro le estaban causando daño físicamente, porque tenía a sus apóstoles, tenía a sus discípulos, y lo protegía, y él también tenía el poder de practicar y defender su cuerpo físico. Entonces la persona, si viene demonios o ya incluso con posesos en otra gente a destruir tu cuerpo físico, pues tiene que saber todas las técnicas del maestro Bodhidharma, del templo de Shaolin, por ejemplo, para defender la vida en tu cuerpo o defender la vida de tus seres queridos en casos extremos ya de ataques físicos. Así nos enseña claramente el maestro Samanambeor que hay que defender, en el sentido más completo de la palabra, aquellas personas que están bajo nuestra conciencia. Pero ya estamos hablando en casos extremos de vida o muerte, no únicamente de simples insultaderas de egos de otra gente. O sea, ahí si caes ya en situaciones de manos, obviamente estás siendo títere de tu propia ira, de tu propio orgullo. Estamos hablando en casos extremados. Entonces una persona tiene que saber manejar la virtud de la paciencia, la virtud de la humildad, y obviamente tener fuerza y energía para defenderse de esas entes y huestes tenebrosas de demonios, de egos, de la gente y de posesos que pueden entrar en la gente a causar daño, incluso a querer desencarnar a otras personas para que no hagas tu obra espiritual iniciática. Entonces hay que entender todo aquello, obviamente. Cuando uno comprende y se pone a practicar ya estas meditaciones de formateo, limpiando todos los 5 centros de la máquina humana, se transforma totalmente. Y vas a actuar es como que 5 computadoras que están en esos 5 centros de la máquina humana, echaste su programa de formateo, sacaste sus virus, sacaste todos esos archivos que no sirven, que no valen, y obviamente le autoinstala un nuevo programa especial a esas computadoras, el ejemplo, esos 5 centros de la máquina humana. Ya existen 3 cerebros: el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro instintivo, motriz, instintivo, sexual. Entonces esos 3 cerebros también hay que limpiarlos en cada uno de los 5 centros de la máquina humana, y comprendamos que cada uno de los 5 centros de la máquina humana tiene también sus 5 energías dentro de cada centro, como vimos anteriormente. Por ejemplo, el centro emocional tiene su parte emocional, tiene su parte intelectual, instintiva, motriz y su parte sexual. Y así también el centro sexual tiene su parte sexual, intelectual, motriz, instintiva, emocional. Y el centro motriz tiene su parte motriz, su parte intelectual, emocional, instintiva, sexual. Todos los centros tienen dentro de ellos mismos esos aspectos energéticos. Ahora, cuando entendemos este tema, nos va a cambiar y transformar totalmente la vida. ¿Por qué? Tú has escuchado por allá el famoso PNL, el coaching, programación neurolingüística. Has escuchado, por ejemplo, acerca de psicología, parapsicología. Se ha escuchado acerca de lo que es el rapport, de lo que es la metodología. Todo esto emerge del sabio manejo de los 5 centros dentro de nuestros cuerpos y estudiarlos. Afuera estudia el centro intelectual, hablan de una inteligencia intelectual. Bueno, eso ya hablamos acá más superiormente de la inteligencia intelectual, porque una cosa es ser intelectualista y otra cosa es ser inteligente. El intelectualista tiene simplemente un montón de teoría en su cabeza, bibliotecas enteras, pero eso no es ser inteligente, porque sigue fumando, sigue emborrachándose, sigue peleando en casa, por ejemplo,
o en la sociedad, ¿dónde está su inteligencia? Tiene una excelente memoria y es muy intelectual. Pero ya en cuanto a la inteligencia del centro intelectual, tenemos pues el centro intelectual superior, que ese es otro centro especial. Ya lo vamos a ver. Entonces, si uno sabe desprogramar dentro de uno de estos 5 centros y quitarse todos esos dogmas, fobias, fanatismos y todas esas cosas que vimos, y sabe autoprogramarse, entonces tú puedes programar cualquier persona para donde tú quieras. Y puedes ayudarle a desprogramar. Eso es lo que hacen parapsicología y psicología, que comienzan a trabajar con cierta parte de lo que es el centro intelectual. Entonces aquí estamos viendo en este peso transformativo inteligencia mental, inteligencia emocional, inteligencia motriz, inteligencia instintiva e inteligencia sexual. Y estamos aprendiendo a manejar estos 5 centros de la máquina humana. Si uno se da cuenta, la gente por allí busca hacer robots perfectos, pero cada cuerpo de persona es un robot perfecto, pero inventan máquinas, y esas máquinas les hacen cierto programa especial. Lo mismo son los cuerpos de nosotros, las personas. Entonces lo que pasa es que tú tienes que aprender a ser un programador de cerebros, de estos 3 cerebros de la máquina humana: cerebro intelectual, emocional y el cerebro motriz, instintivo, sexual. Hay que ser un programador también de los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual. Cuando uno aprende eso, entonces va a influir sobre las demás personas positivamente. Y lo hacemos a conciencia consciente, pero ya sabemos que toda la gente, al igual que nosotros, tiene un montón de falsos dogmas, falsos programas dentro de ellos y dentro de sus 5 centros de la máquina humana. Entonces se les va a ayudar a ir superándose en esas situaciones y sacarse también esos dogmas, esos tabús, esos odres viejos, y programándoles nosotros en este caso conscientivamente sobre los reales principios de la sabiduría universal en cuanto a salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva. Un programa conscientivo que la persona, más de que tenga todo aquello acá, puede emerger como humano, humana, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Y mientras vive súper bien en este planeta Tierra, disfrutando de todo lo que hay a conciencia consciente. Los dioses, diosas han puesto leyes, pero tienes que entender que una es una ley principiante y otra es una ley ya perfeccionada. Y tienes que autoprogramarte conscientivamente de acuerdo a las leyes más exaltadas, estimados, estimadas, cuando esas leyes ya están perfectas totalmente. Por ejemplo, en la Biblia nos hablan allí que personas que adulteraban simplemente eran muertas al público apedreadas. Salió una ley principiante, una ley inicial. Entonces imagínate los traumas psicológicos que padecerían los hijos de aquellas personas que murieron apedreadas, o sea, de sus padres que cometieron esos errores. Entonces en el subconsciente de ellos ya queda ciertos rechazos y odio hacia los dioses, diosas que pusieron esa ley. Claro, porque todo va quedando en el subconsciente. Y como no se sabe transformar impresiones, ya tiene un rechazo y un ateísmo hacia lo divino. Porque claro, imagínate, el padre o la madre murió apedreada porque cometieron ese error de adulterio. A su vez, dentro de la psiquis de la gente se va haciendo personalidades violentas, de que cualquier error que cometa fulano o fulana, ya quieren coger sus buenas piedras y de una vez matarles allí, y eso es matar, eso es otro pecado peor, terrible. Entonces quedan ciertos traumas y de allí también se van formando ya ciertos egos de violencias y de iras, producto de una ley inicial que puso un dios, diosa. Ellos a su vez
al no poner una ley perfecta de perfectas, se generan karmas y karmas duros, mientras esa ley se va perfeccionando. Y se ganan sus karmas duros los dioses diosas. Ellos, aún sin tener ego y siendo ya cristificados, pueden cometer errores e equivocarse, nos enseña el maestro Samael Aun Weor. Ponemos el caso de alguna comitiva sagrada de dioses diosas que llegaron al planeta, dioses, y nos ayudaron acá a que siga el planeta sus procesos evolutivos en la raza lemúrica. Nos pusieron el órgano kundartiguador hasta allí extraordinario, pero cometieron un error de sacarnos a desatiempo el órgano kundartiguador y quedó ciertas consecuencias del ego, que a propósito ese ego ya lo eliminamos allá en tal ciclo de 108 vidas. El ego que tenemos ahora en esta vida ya es el ego de este ciclo de 108 vidas, pero allá esa comitiva se generó ese karma por sacarnos a tiempo ese órgano kundartiguador. Quedó ciertos gérmenes del ego. O sea, para entender, en este planeta la caída espiritual fue en masa, casi la mayoría de la humanidad. En otros universos, galaxias, sistemas solares, planetas, también se dan las caídas espirituales a causa de la fornicadera, pero a un grado menor porque no les ponen el órgano kundartiguador. Pero acá se necesitaba esa situación para poder salvar el planeta y poder, obviamente, hacer que las razas continuasen, si no ya no estuvieras viviendo y no estuviéramos viviendo en esta quinta raza aria. ¿Ve, estimado, estimada? Bien, entonces el error fue que nos sacaron a ese tiempo y ahí se generaron karmas y karmas duros, nos enseña el avatar a pagarlo, pero esos dioses no tenían ego. Eran dioses, diosas, pero se equivocaron. Por ello los dioses, diosas también pueden cometer errores. Y si tú te vas a autoprogramar de acuerdo a los errores de los dioses, diosas, o de acuerdo a las leyes principiantes, iniciales, que han puesto, hasta que esas leyes se han perfeccionado, si te programas de esa parte inicial, igual vas a programarte falsamente dentro de tus 5 centros y vas a generarte karmas y karmas duros. Se va comprendiendo todo esto. Este tema es clave, trascendental y es muy revolucionario. Y la persona que aprende a dominar los 5 centros de la máquina humana está tomando las armas de la psicología universal y mejor utilizarlo con la conciencia, estimados, estimadas. Bien. Entonces, obviamente, esa ley de que un par de personas que han adulterado mueran apedreadas, no es que se ha quitado, sino se ha perfeccionado. Los dioses, diosas en su infinita sabiduría la han perfeccionado. Entonces ahora, por ejemplo, si una persona comete adulterios, extremadas traiciones y fornicaciones, listo, tiene un karma duro para el ego de la lujuria de esa persona. El apedreamiento también era para el ego de lujuria de esa gente, de esa persona. Que obviamente todos tenemos en nuestro interior esos egos. Imagínense si esa ley no estuviera perfeccionada, ¿qué pasaría en medio de la sociedad en que vivimos? Terrible, ¿ah? Pero como esa ley se ha perfeccionado, entonces los dioses, diosas instalan en que si esa persona comete esos errores, se genera la lujuria de esa persona, karma duro, a pagar en la siguiente vida. O sea, muere, le hacen un juicio cósmico, el Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley, y le otorgan un castigo a esos demonios de lujuria, de fornicaciones, adulterios y traiciones. Vaya y pague en la otra vida, venga con SIDA, venga con cáncer, venga con pérdidas materiales, económicas, porque esa es la consecuencia karmática de esos egos de adulterio, fornicaciones, traiciones. Así nos enseña claramente el maestro Samael Aun Weor en sus obras, a excepción la del SIDA, que lógicamente va por ahí mismo, es un hecho. Entonces la persona en otra vida viene con ese problema de salud o de pérdidas materiales económicas, no triunfa en el dinero, en los negocios o en la parte de amor, etc. ¿Por qué? Porque está siendo castigado esos egos de lujuria
esos egos de adulterios, traiciones, fornicaciones, en su propio ego, o sea, su parte de castidad está encarcelada en el ego. Y como no sabe eliminar el ego, sufre ciertas consecuencias, la conciencia de inamor, improsperidad e insalud. Pero el castigo es para el ego. Solución: póngase a practicar la meditación de muerte budista, eliminando esos egos de traiciones, lujurias, adulterios. Y allí triunfa la persona nuevamente, porque muerto el ego, obviamente se acabó el karma, ya no hay castigo. ¿Ven? Bien, entonces, obviamente esa ley de apedrearles a personas que han adulterado a la luz del público, a lo que ahora los dioses diosas han perfeccionado en cuanto a otorgar karmas y karmas duros a pagar en la siguiente vida, y ese pago, pues ya vemos que el castigo es para el ego. Lógicamente está perfeccionada esa ley, pero si alguien se programa de acuerdo a coger y apedrear gente, entonces obviamente hasta lo puede meter preso en estos tiempos, porque no sabe manejar su virtud y cae en dogma, fanatismo. En cuanto a los principios de amor, por ejemplo, vemos el rey David, el rey Salomón, el dios Krishna, vemos a Mahoma también allí con sus mujeres practicando los misterios del amor, practicando el sagrado arcano AZF, por amor y para amar. Obviamente esos son principios de amor que jamás cambian de moda. Son principios que ya Dios lo estableció para ayer, para hoy, para siempre, por siglos y milenios. Para las personas que así anhelen obrar, lo hagan libremente. Pero lógicamente, imagínate si ponen prostíbulos avalados por las leyes de estados, si avalan en ciertos países a su vez también el homosexualismo, y en algunas situaciones que ya pueden hasta adoptar a ciertos niños y niñas, si las cantinas están avaladas bajo leyes, y los que fabrican trago, y los que fabrican cigarrillos y todo eso, lógicamente, ¿cómo no se va a avalar el amor universal de parejas que se amen ayer, hoy, siempre y por siempre? Si lo otro, que es degenerado en el extremo, lo ponen bajo leyes y está autorizado, obviamente los principios de Dios, ¿cómo no se van a establecer? Pero eso a las huestes anticrísticas no les conviene, lógicamente, porque quieren que siga habiendo el adulterio, la fornicación, las traiciones y todo aquello. Entonces le dogmatizan a la gente que eso es que era para el antiguo tiempo. Si te vas, por ejemplo, a tierras orientales, allí ves que es natural que un varón tenga varias parejas, porque ya lo dice el Corán, y Mahoma tuvo sus 12 esposas, bendecidas por Dios, y ellos no se dejan fanatizar ni dogmatizar de egos de otra gente, sino le obedecen a Dios. Si tú le preguntas a un católico, a un romano, a un protestante, si esa persona puede tomar varias mujeres, va a quedar bloqueado o va a reaccionar con sus falsos conceptos e ideas, porque está falsamente programado, como hemos visto. Pero si le preguntas de dónde emerge su religiosidad, se va a dar cuenta que es de la Biblia, de la casta del rey David, Abraham y todos aquellos han tenido varias parejas. Entonces eso uno tiene que irlo comprendiendo a la luz de la conciencia, obviamente, y que esos son principios de amor eternos. O sea, si una persona practica aquello en estos tiempos de los futuros, bendecido sea por Dios. Aquí tenemos el caso del maestro Samuel Ambeor, que al final de su iniciación tuvo 2 esposas al mismo tiempo y no destruyó ese matrimonio que tenía con la maestra Telantes de más de 20 años, y que a su vez se casó con la hermana Clara Chávez, que era Isis también del templo, y se casó bajo registro civil con la hermana Clara Chávez. Con la maestra Telantes no se casó bajo registro civil, sino bajo un rito religioso. Entonces el maestro tenía al final 2 esposas al mismo tiempo y no destruyó su amor que tenía con la maestra Telantes. Y eso se dio en este siglo XX. O sea, uno tiene que comprender todo eso a la luz de la conciencia, que son principios de amor eternos para ayer, hoy y siempre. Entonces ahí uno tiene que no dejarse llevar de las huestes tenebrosas
porque ellos dirían Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y un montón de cosas más, sus dogmas, sus cuestiones. Pero si te vas a analizar, por ejemplo, en el caso de ese libro sagrado, la Biblia, que todos lo estudiamos, eso fue hecho a conveniencia de un imperio romano, y ciertos emperadores comenzaron a seleccionar los 70 y más libros. Hasta ahí está correcto, muy bien, se generaron Dharma. Pero el problema fue que el resto de información le metieron candela. La realidad es que existe, obviamente, libros de la sabiduría universal, que es la Biblia universal de la humanidad, como el libro del Corán, Bhagavad Gita, los 800 documentos de Qumran, donde ahí en los documentos de Qumran también te dice que una persona ya desde los 18 años en adelante podía tener la relación sexual libremente, o sea, antes del matrimonio. Entonces, si estudias todo lo que es la sabiduría universal, que es parte de la sabiduría gnóstica, junto con todas las obras del maestro Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo y de sus discípulos discípulas, ves que la sabiduría es universal, por eso se llama universal. Entonces tienes ahí los libros del Mahabharata, Corán, Popol Vuh, la tabla de esmeralda de Hermes, esa sabiduría de la maestra Blavatsky, del maestro Viracocha, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es parte de la gnosis samaliana universal. porque es universal? Pues esto no te encuadra, sino te revoluciona de conciencia totalmente. Bien, entonces nosotros tenemos que comprender todo aquello, estimados, estimadas, e ir a desprogramarnos en nuestro interior de todas esas falsedades que estamos programados, y ahora realmente programarnos, pero de acuerdo a lo más exaltado de la sabiduría de los dioses diosas, de lo más perfecto de las leyes que han puesto los dioses diosas, porque ya vimos que ellos también pueden equivocarse, y hay leyes también que son iniciales y que luego tienen que perfeccionarlas totalmente. Entonces tú te vas a autoprogramar conscientemente acá adentro, de acuerdo a lo más exaltado en el sabio manejo de las virtudes de los maestros y maestras gnósticos y de logias blancas y de los dioses diosas, en el sentido más completo de la palabra. Por allí hay falsos dogmas de que el Señor Jehová es el único Dios, Padre, Dios de todos. Tenemos que entender que el Señor Jehová, así como Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Quetzalcóatl, Mancocapa, Caruchuan, Odin, Wotan, Thor, es uno de los tantos dioses existentes. Es uno de los más exaltados porque es representante de los dioses diosas, Cristos, humanidades. Pero él tiene a su vez su padre espiritual, que es un dios, y a su vez su padre espiritual tiene su Keter. Y a su vez todos los dioses diosas pertenecen, incluso el Señor Jehová, que es el mismo Alá, y que se lo dice también Jehová Alá, él también se pertenece al Padre Dios, antes del Padre Dios único universal, la Santísima Trinidad, las fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todos los dioses diosas, las humanidades, las chispas divinas, almas, los espíritus eternos, la Santísima Trinidad. Obviamente nos debemos al Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. Otro es el caso, por ejemplo, de Yahvé, que era un dios ángel poderoso y luego se cayó espiritualmente y se volvió un demoniazo. Otro es el caso de Moloch, Baal, Andramelech, entre otros, que eran dioses, luego se cayeron espiritualmente y se volvieron demoniazos. Es otro caso. Otro es el caso de Lucifer, de Satanel, que también eran dioses exaltados y se volvieron demoniazos después. Otro es el caso de Belzebú y de Astarot, que también eran dioses y después se cayeron espiritualmente y se volvieron terribles demoniazos de la verga. Pero luego volvieron a la luz de Dios del Cristo, y el maestro Samuel Ambeor los establece en un camino espiritual conscientivo. Ahora ya no son demonios, son maestros espirituales de las logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado, discípulos del maestro Samuel Ambeor. Y Belzebú ahora es un maestro gnóstico espiritual, que nos cuenta el maestro Samuel, que está reencarnado en esas tierras de Francia, Europa, en cuerpo de mujer. Pues ahora sí lo puedes invocar en el nombre del Cristo. Antes no, porque era un demoniazo. Pero antes de ser demonio, sí lo podías invocar porque era un ser exaltado.
Del Espíritu Santo se desdoblan 5 aspectos. Ahí viene otra situación que tenemos que entenderlo para desprogramarnos y autoprogramarnos conscientivamente. Tenemos 5 aspectos, como es la Madre Virgen, espacio, con su hijo, el divino Daimón, la energía más exaltada de Dios, Daimón de diamante. A su vez también, un segundo desdoblamiento de la Madre Virgen, naturaleza superior, con su hijo, Christus Lucifer, que nada tiene que ver con el ángel Dios caído Lucifer. Ese es otro caso, que ya vimos que se volvió un demoniazo y se cargó 1/3 de los ángeles del cielo, y a su vez a él y a otras legiones de demonios, incluido Yahvé. El maestro Samuel estudiar, ahí está la información. Revolución de Bel del maestro Samuel Ambeor. La energía de Cristo Lucifer es una energía sagrada que rige planetas, universos, galaxias, sistemas solares. Es divino. Otra es la Madre Virgen Kundalini interior, con su hijo Nash Lucifer, San Lucifer, que nos brinda la tentación. La tentación es buena ni mala, depende del uso que se lo dé. Otro desdoblamiento es la Madre Virgen naturaleza inferior, con su hijo, el bendito Señor San Misterio, que se relaciona con el bafómetro, se relaciona con el guardián del umbral. Nuestro bendito Señor San Misterio se metamorfosea, se disfraza de todos los egos que hemos creado: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 demonios más que emergen de allí, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con la 12 trabajos de Hércules, una terrible falsa personalidad. Entonces él se disfraza de eso y te sale ahí en los sueños. Y hay que vencer ese guardián del umbral, pelearle en el nombre del Cristo y la Madre Divina, para no quedar esclavo de él. Pero esa luz interior de nuestro bendito Señor San Misterio te muestra cómo nosotros mismos hemos quedado por haber creado el ego en este siglo de 108 vidas. No es que él sea pecador, sino él es divino, puro, pero toma ese disfraz para ayudarnos. Otro desdoblamiento, la Madre Virgen Hécate Proserpina, con nuestro Señor el Cristo, Christus Satanás, que rige los mundos infiernos. Una cárcel tiene policías, pero también hay delincuentes, pero también hay abogados, jueces. Los infiernos son iguales. Allí en el libro 6, Infierno, Diablo y Karma, nos habla el maestro Samuel Ambeor acerca de aquellos 9 círculos dantescos. Cristo Satanás tiene una energía poderosísima, la cual destroza y destruye magos negros, magas negras, que son los egos de las personas que ya ruedan a la involución porque no quieren practicar la revolución de la conciencia, morir, nacer y sacrificio, que en vida, las meditaciones diarias, la transmutación, el nacimiento y las obras positivas por los demás. Entonces luego en ciclo de 108 vidas, en los mundos infiernos, Cristo Satanás destroza esos egos en cientos, miles o millones de años para que nuevamente se quede como chispa divina y se siga el reino mineral, vegetal, animal evolutivo, se llega al reino humano y se prosiga otro ciclo de 108 vidas. Entonces Cristo Lucifer, imagínate el ego de todos los 7.000 millones de habitantes. Entonces pon la energía de Cristo Satanás y de la Madre Virgen Hécate Proserpina, son más poderosas para destruir todo el ego de toda la humanidad en este planeta nomás. Ahora imagínate el Cristo Satanás de otros planetas, en galaxias, universos, que todos ellos están habitados ayer, hoy y siempre. Entonces la energía de Cristo Satanás tiene misterios, pero nada tiene que ver con Satanel, el ángel Dios caído, que se cayó espiritualmente, se volvió un demoniazo y también salió con sus legiones de satanes. Ese es otro caso. Nada tiene que ver con magos negros, magas negras, anticrísticos de diferente color de piel, que son también satanes. Nada tiene que ver con el ego que hemos creado, que también se lo llama Satán, diablo. Eso es otro caso. La energía de Cristo Satanás es a la única que le tiemblan los demonios, demonias del Averno, y a la que le respeta, porque sabe que esa energía tarde o temprano la van a destruir. O sea, los demonios, demonias se burlan hasta de los dioses, diosas, de los ángeles, de los arcángeles. Pero a su vez, ante la energía de Cristo Satanás, tiemblan horrorizados todos ellos. Por ello, es que los dioses, diosas más exaltados
han encarnado la energía también de Cristo Satanás. Es decir, Zeus, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Zeus, Osiris, Odín, Wotan, Thor, Hércules, el maestro Samael Ambeor, Lakshmi, el imón Jesucristo, un venerable maestro, los dioses del fuego, tierra o aire, éter, un dios Jehová, o Alá, o Jehobalá, tienen encarnado dentro de ellos mismos la energía del divino Daimón, la energía de Christus Lucifer, la energía de su bendito Señor San Misterio, su Nash Lucifer interior, las energías de Christus Satanás. Por ende son Christus Satanás, son Christus Lucifer, son Cristo cósmico también, porque tienen encarnadas las energías del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero las energías divinas, no te confundas con las otras, pues, que vimos que son ya dioses, diosas. El ángel Dios que se cayó y se llevó un tercio de los ángeles del cielo. A todos esos venerables demonios, el arcángel Samael Ambeor los tiene encarcelados en ciertos infiernos de una luna, y por ello es que la luz del Cristo fluye y refluye hacia la conciencia de la humanidad. Allí en la revolución de ver, estudiar, está muy profundo aquello. Bien, entonces, estimados, estimadas, comprendamos estos misterios, y dentro de nosotros ahora tenemos que desintegrar en los 5 centros de la máquina humana todos esos odres viejos, falsas ideas, falsos conceptos en cuanto a estas energías que está moviendo. Entonces ahora puedes adorar a Cristo Satanás, puedes adorar a Cristo Lucifer, al bendito Señor San Misterio, pero ya sabes a qué energías. ¿Quieres adorar a la Virgen? ¿Quieres adorar a la Santísima Trinidad? Al Padre Dios único universal, Padre Dioses, diosas, Cristos, humanidades, adelante. Pero para ello primero a desintegrar esos odres viejos adentro y a autoinstalarnos reales principios de esoterismo y de sabiduría universal. Si hay alguna pregunta acerca del tema, bueno, antes de las preguntas pasemos a los 2 centros de la máquina humana superiores, que es el centro intelectual superior y el centro emocional superior. Centro intelectual superior, existen 3 tipos de mente. Mente sensual, que tiene que ver con los 5 sentidos, vista, oído, gusto, tacto, olfato, y esa mente te sirve para vivir aquí en el entorno. Por ejemplo, mira ahora qué estamos viviendo en el planeta, estamos viviendo el mundial. Entonces la persona tiene que aterrizar y saber pues de las cosas de este mundo físico. Tiene que saber cómo ganarse el dinero conscientemente para llevar el sustento a la casa, para vestir bien, tener tu casa, tu alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso te va a servir la mente sensual, para relacionarnos acá con la humanidad, con las personas que, por ejemplo, nada quieran saber de cosas de cámaras muy avanzadas, etcétera, etcétera. Ellos quieren saber de acá, de este mundo. Y si uno no sabe manejar la mente sensual, va a quedar, obviamente, hasta en ridículo. Tienes que saber bailar, tienes que saber cantar, tienes que saber hablar, saber caminar, y todo eso se relaciona con una mente sensual, para no cometer fanatismo. Y tenemos que perfeccionar todos esos 5 sentidos físicos, y aparte puedes desarrollar esos 7 que son ya espirituales. Bueno, continuando, un siguiente tipo de mente, la mente intermedia. La mente intermedia se relaciona con creer en Dios o en el infierno, pero no se conoce ni el cielo, ni a los infiernos, ni a los dioses, ni a los demonios, porque nunca hizo un viaje astral consciente. Pero bueno, es una mente más profunda un poco. La siguiente mente es la mente interior, mente de sabiduría universal, el tipo de mente que tenemos que desarrollar mediante la meditación, la eliminación del ego, eliminación de la falsa personalidad, la inspiración. Ese tipo de mente nos ilumina. Y obviamente hay la meditación de aprendizaje. Todas las bibliotecas que la persona tenga en la cabeza, o todos los libros, por ejemplo, de la sabiduría gnóstica que se tiene en la mente, en la memoria únicamente, no tanto en la mente, sino en la memoria, hay que pasarlos a la conciencia para que no te olvides jamás de lo que es gnosis samariana. ¿Cómo se pasa la información? Con la meditación de aprendizaje. Entonces allí, 1 hora o el tiempo que sea, porque la meditación no tiene tiempo, medita sobre el libro que has estudiado. Esa información se filtra al centro intelectual superior y a su vez a la conciencia,
y allí no te olvidas jamás. Entonces ahí sí la persona es inteligente y sabe manejar la inteligencia intelectual de su mente superior. Caso contrario, simplemente es un intelectualista que tiene un montón de información en la cabeza, pero no ha comprobado nada. El centro emocional superior se relaciona con la intuición, se relaciona con esas emociones positivas, música clásica, con aquellos mantras, obviamente con ese dominio de las emociones, para así nosotros recibir esos desidratos de nuestro Padre Espiritual y de los maestros cristificados. Estamos pues con el maestro Samuel Ampeor, Laxmi de Jesucristo, que tienen cuerpos físicos resurrectos, reencarnados inmortales, y nos asisten en el planeta en misión de éxodo. Allí vamos a comprender con esas emociones superiores las energías del Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses diosas, las energías obviamente de la Santísima Trinidad, las energías del Padre Dios único universal, Padre de dioses diosas, Cristo, humanidades. Vamos a comprender allí a un Zeus, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Quetzalcóatl, Manconcápac, Kalushwanga, etcétera, 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 etcétera. Vamos a comprender allí intuitivamente la real sabiduría universal. Ahora sí, preguntas, estimados, acerca del tema que estamos viendo aquí en este pensum transformativo. Adelante. Bien, en este mes de julio estamos trabajando todos los estudiantes en las cámaras para desintegrar el ego del miedo, que se relaciona con frustraciones, con dudas, se relaciona con temores, con complejos de inferioridad, y obviamente es menester practicar esas meditaciones diariamente, ya sea en la noche, en la madrugada o en el día, por todos los días de este mes, para emerger con seguridad. Al emerger con seguridad, lógicamente, esa virtud, tenemos que aprender, después ya de rescatarla, a manejar sabiamente para no generarnos karmas, ni karmas duros, ni causar daño a las demás personas, con nuestra propia virtud de la seguridad. Y obviamente os invitamos a todos los que anhelen participar de estos trabajos cognitivos para a su vez unirnos a la cámara e ir comprobando la realidad de nuestra propia virtualización mediante las praxis que vamos realizando, tanto aquí en los pre-shalom de meditación praxis como en casa, en los pre-shalom de meditación praxis y en vuestros concientizadores, porque esto es comprobable, es lo más extraordinario. Cada mes existe una rotación especial para ir eliminando un ego tal y ir reconquistando nuestra conciencia, estimados, estimadas. Vamos pues al pre-shalom de meditación praxis a realizar unas meditaciones. Mantran Ham Sak. Han mentalmente al inhalar por la nariz, Sak al exhalar. Relajemos la mente porque el cuerpo está relajado y lo dominamos conscientivamente. Relajemos la mente. Koa, gate, gate, para sangate, bodhi, suaha. Emociones. Omnis haum íntimo, omnis haum íntimo, omnis haum íntimo. Cristo Ram I O Asilu Naneni Nonu. Nos recordamos de nuestro real ser interno, Madre Divina, la energía crística universal. Conciliamos sueño, sin dormirnos, ojos cerrados. Y nos concentramos en rescatar seguridad, eliminando el diablo, ego, yo, pecado, efecto psicológico de miedos,
dudas, frustraciones, temores, complejos de inferioridad. Entramos en meditación de muerte budista, retrospección, viendo cuándo en la vida hemos cometido errores con ese ego. De aquí hasta la niñez, y quien se acuerde de vidas pasadas, adelante. Proseguimos con el descubrimiento, viendo por qué centro de la máquina humana aflora este ego y qué personas sirven de tentación o eventos de la vida para que ayuden a que salga y aflore ese ego dentro de nosotros, ego que uno mismo lo ha creado en este ciclo de 108 vidas y que nos hemos autoencarcelado en ese ego nosotros con nuestra seguridad. Comprensión, vemos al ser al Cristo, a la Madre Divina, nos dé ese arrepentimiento por haber creado ese ego de miedos, dudas, frustraciones, complejos de inferioridad y por haber causado daño con ese ego en esta o en otras vidas a personas o a nosotros mismos. Al arrepentirnos aquí y ahora se rescata la virtud de entre ese ego. Rescatemos pues la seguridad. Esa virtud se fusiona con nosotros y el ego pasa a un enjuiciamiento ante el Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley divina, ante la energía crística universal, las energías de la Santísima Trinidad, Dios ante las energías del divino Daimón. Enjuiciamos ese diablo, pecado, ego, yo, defecto, que ese es el causante de karmas y karma duros, inamor, insalud, improsperidad físico-conscientiva. Siguiente paso, la ejecución, la eliminación de ese ego. Pedimos a las jerarquías que nos ayuden a reducir la polvadera cósmica, a nuestra Devi Kundalini Shakti, que nos ayude a nuestro real ser interno, que nos ayude a desintegrar ese ego de miedos, dudas, frustraciones, temores, inseguridades, complejos de inferioridad, que sea reducido a polvadera cósmica y lanzado por los mundos infiernos a su destrucción total con sus karmas y karmas duros. Hamsa. Virtualización. Tomamos la virtud de la seguridad que hemos rescatado aquí y ahora y vamos a aprender a manejarla. Pues allí tenemos que tener respeto a Dios, a las personas y a los venerables demonios, demonias del Averno. La diplomacia conscientiva. Seguridad de nuestro real ser interno. Si veis allí fieras, un león, un tigre, serpientes, un toro furioso, no les vas a tener miedos porque eso se acabó ya. Pero sí hay que tener precaución, ser cautos porque son animales que tienen su instinto. Entonces tienes que proteger el cuerpo. Virtualícese, estimado, estimada allí.
Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido. Mantra Aum. Aum. Siguiente meditación. Vamos a limpiar esos centros de la máquina humana en cuestiones de improsperidad. Va a destruir esos odres viejos, falso concepto, falsas ideas en cuanto a aquello, y que eso está registrado allí en los 5 centros de la máquina humana. Pedimos a nuestro Ser Madre Divina nos asista en esta meditación y vamos a ubicar esas falsas ideas que fueron transmitidas en los primeros años de vida por el ego y la falsa personalidad del entorno en cuanto a ejemplos falsos de dinero, prosperidad, negocios, riquezas, administración de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso está programado allí. Y vamos a revisar más atrás todavía desde la parte genética. Porque en esa parte genética ya se pasó esos falsos patrones también, producto de ese falso sellaje en nuestros seres queridos cuando ellos también fueron niños. Y a su vez después ya, cuando crearon ese esperma y ese óvulo que concibieron estos cuerpos, ya se impregnó ciertos falsos patrones, y de eso también ya estamos programados. Seguimos allí detectando todo aquello, y a su vez comprendemos que nuestros seres queridos fueron también falsamente programados generaciones atrás, y así sucesivamente. Es decir, si en casa no sabían hacer negocios positivos, ya estás programado a lo mismo. Si en casa estafaban, igual estás programado. Si en casa hacían negocios solo de fíos, o no sabían ganar conscientemente el dinero, ya estás programado a lo mismo. Si no tenían riquezas, estás igual ya programado. Y así obrarás. Entonces vamos a detectar todo aquello para ya no obrar así, y más bien desintegrar esos falsos conceptos, falsas ideas que está grabado en los 5 centros de la máquina humana. Bien concentrados allí. La meditación tiene que ser con un poco de sueñito allí, sin dormirnos. Seguimos. Ya ubicadas todas esas falsedades, vamos ahora sí, obviamente, a pedirle al Ser, al Cristo, a la Madre Divina, nos ayuden a desintegrar de dentro de nuestros 5 centros de la máquina humana todas esas falsedades, todos esos odres viejos, porque no sirven para prosperidad. Que todas esas improsperidades sean desintegradas. Todas esas falsas ideas, conceptos falsos en cuanto a riqueza, prosperidad, etc. Mantra ese. Vamos, esto funciona con la práctica. Limpio esos centros. Ahora sí vamos a autoprogramarnos conscientivamente de aquellos ejemplos positivos de gente que sí sabe hacer negocios conscientes, ayudando a la humanidad. Ejemplos de dioses, diosas que han tenido mucha riqueza, mucha prosperidad y han sido hijos de dioses, diosas, bendecidos por la energía universal, el Padre Dios único, Padre Dioses, diosas, Cristos, humanidades. Vas a ubicarte ahí un real Dios, no el que te pusieron falsamente. Vas a ubicarte allí un Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Padre de millones de universos, galaxias, planetas, millonario, una Virgen real con tanta alimentación, para que la vida siga en nosotros, volquetadas de alimentación, de productos, para que comas día a día,
sabores, aromas, perfumes, ese tipo de virgen te vas a instalar adentro, no la que te pusieron, porque esa ya vimos que no conviene. Y vas a tomar todo aquello de los ejemplos, los dioses, diosas, en lo más exaltado de su iniciación y en el sabio manejo de sus virtudes y leyes. Y de esos ejemplos te vas a autoprogramar un real programa de riqueza, de prosperidad de tu casa mansión, tus medios de transporte, tú o tus negocios, tú o tu forma de ganarte el dinero, como tú quieras. Si es en empleo igual, ubícate allí que puedes escalar a mejores estatus entre sus empleos y tener mayor prosperidad, etcétera, 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 etcétera. Tomas ejemplos de libros sagrados como Biblia, Corán, Mahabharata, de las obras del maestro Samuel Ambeor, Lakshmi de Jesucristo, sus discípulos, discípulas, en lo más exaltado del sabio manejo de sus virtudes. Y ya cuando son cristificados y resurrectos, seguimos allí. Instalas en esos 5 centros de la máquina humana, en esas 5 computadoras internas, en esos 3 cerebros, toda esa información real. Tomas ejemplos de millonarias existentes en el planeta, con sus empresas poderosas a nivel mundial, dando muchas regalías a mucha gente en el planeta y dando mucha prosperidad. Esa gente sí sabe hacer negocios. Entonces esos ejemplos de aquellos que tienen riqueza y que saben compartir con la conciencia de la humanidad, esos ejemplos positivos te lo instalas. Seguimos. Instalado aquello, ahora hacemos las jerarquías que nos han asistido, pedimos a la ley divina ese permiso, que todo se cumpla con el permiso de la ley divina y el aval de Dios. Así es y hecho está. Vamos moviendo nuestro cuerpo físico. Bien, esto es clave trascendental, obviamente, poder nosotros hacerlo. Y luego vais a ver que en la vida vas a actuar ya con un real autoprograma conscientivo de riqueza y aquello va a ir llegando, porque ya no tienes esas otras situaciones que vimos. Estimados, escuchemos unas frases especiales del maestro Samuel Ambeor acerca de los 3 factores de la revolución de la conciencia en este pensum transformativo. Morir, quien quiera disolver el yo tiene que empezar por no ser mentiroso. Todas las personas son mentirosas consigo mismas. Todo el mundo se miente a sí mismo. Trabajando intensamente sobre nosotros mismos y sacrificándonos por nuestros semejantes, regresaremos victoriosos al seno profundo de Urania. Nadie podría llegar a la iluminación real ni ejercer el sacerdocio absoluto de la voluntad consciente si previamente no hubiera muerto radicalmente en sí mismo aquí y ahora. Cualquier intento de liberación, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso. A medida que logremos pulverizar un defecto o un vicio, aumentaremos conciencia en poder, sabiduría y amor. Cuando morimos en sí mismo, cuando disolvemos el yo psicológico, gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia. Samael Aumbeor, resurrecto físicamente. Nacer. La clave secreta de la alquimia se encuentra oculta en el laboratorio del hombre y la mujer. Es muy triste vivir comiendo teorías. Lo mejor es transmutar la sabiduría en amor. Ha llegado la hora de saber pagar a la mujer con sabiduría y amor. Que la estrella de Belén resplandezca en vuestro camino.
sacrificio por la humanidad. Debemos amar y adorar a toda la humanidad, sacrificarnos por ella y estar siempre dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por amor a esta pobre humanidad doliente. Se debe trabajar siempre desinteresadamente con infinito amor por la humanidad. Así alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. Ha llegado la hora de practicar la caridad enseñada por los maestros y sacerdotes de todos los tiempos. Las palabras que se dijeron entre el arrullo de las palomas bajo los sagrados pórticos de todos los templos deben ahora convertirse en realidad concreta. Las organizaciones avanzadas del pensamiento deben enseñar con su ejemplo, cooperando. Toda humana organización puede cooperar en una u otra forma por el bien común. Nosotros somos una familia y no debemos atormentarnos la vida miserablemente, porque eso es absurdo. Solo mediante el sacrificio es posible que una energía inferior se convierta en una energía de tipo superior diferente. Es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. Venerable Maestro Samael Aun Weor. Escuchemos un espacio musical aquí en este pensum transformativo. Esta cámara ideal desde los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, para la conciencia de humanidad. Escuchémosle allí. Bien, estimados, estimadas de la siembra de soles conscientivos, trascendental, si tú estáis practicando, estimado, estimada, compañero o compañera del Gnosticismo Universal, los tres factores de la revolución de la conciencia, estéis o no estéis de las instituciones o sean gnostizantes, o sea, si allá en el planeta tú estudias las obras del maestro Samael Aun Weor, seas del culto religioso que seas, de la casta, color,
tú puedes libremente sembrar estos soles conscientivos de la gnosis que hemos visto en la ciudad, país, continente donde estáis. Puedes comenzar a dar el primer nivel. Tenemos pues allí varios soles conscientivos, como los que estamos reunidos hoy en este día Shem Rei, martes. Tenemos Renace Libertad, Ecología Acuariana, Tecnopsicotrónica, la revista Braxas. Tenemos la Orden Sahara del Escarabajo, la Agrocultura Gnóstica y otros más que tienes que revisar allí, gnosilasrenibu.es.tl, Gnosis Religare, Gnosis Académica Cultural, Gnosis Suprapropolítica, y libremente puede usted sembrar este sol conscientivo, estos soles conscientivos, el que tú quieras, en la ciudad, país, continente que estéis, y comenzar el temario del primer nivel. Obviamente se siembra, si está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio, porque de esto salen semillas para la autorrealización íntima y en ayuda de la humanidad. Ya sembrado el sol conscientivo, se puede federar o confederarlo a la capital matriz del gnosticismo universal, ubicados en el Oficial Superior Academia Samuel Ambeor de Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias Latinoamérica, American Planeta. O a su vez puedes federarlo o confederarlo el sol conscientivo sembrado a otra llamada sede gnóstica existente en el planeta. Son más de 30 internacionales de las 3 etapas Sumo Lumen Savatara. Otra opción, puedes ya representarlo directamente desde tu conciencia y sembrar una sede local a nivel de ciudad, provincia, nacional, país, internacional, planeta, y comenzar a sembrar más academias de gnosis, ciencia, arte, filosofía mística, y usted ser el nuevo representante del gnosticismo universal. A su vez también compañeros de primeras, segundas, terceras cámaras de todas las sedes gnósticas que anhelen sembrar soles conscientivos de la resurrección, adelante, y obviamente a seguir participando en las sedes que estáis y seguir representando los diferentes soles conscientivos de acuerdo a cómo está moviendo. Aquí tenéis un libro especial, el Tratado Síntesis de Constitucionalidad Gnóstica, donde está el manejo de los soles. Cada sol conscientivo tiene un respectivo pensum con su cámara pública inicial, el pensum transformativo que estamos viendo hoy, y cada sol conscientivo tiene un pensum dirigido de estudios. A su vez, el pensum universal, tenemos el pensum tridentino precolegio solar, pre-shalom de meditación, praxis, precámara básica, precámara avanzada, el pensum arca corade, a su vez la psiquiátrica Shela Relibu, que es el primer nivel gnosticante. Libremente de estos soles conscientivos que estamos viendo, puedes asistir a la religión que usted quiera, sea católico romano, evangélico, protestante, católico ortodoxo, Tao, yoga, Zen, rosacrucismo, masonería, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes libertad de religión, lógicamente. Esto es una parte de gnosis académica cultural, formando una nueva cultura para la conciencia de la humanidad. También si anhelas pasar a la gnosis religiosa con sus segundas, terceras cámaras, ya sea dentro de la misión de la resurrección o en otras sedes hermanas gnósticas que tienen también la gnosis en su aspecto religare, también podéis asistir. Si no, sigues únicamente en el primer nivel. A su vez, tú puedes también fundar otras religiones, partidos de política u otras órdenes de ciencia, arte, filosofía mística, en bien de la humanidad. Libertad tenéis, y sigue representando las sedes gnósticas que has sembrado también. Obviamente, estás trabajando para la misma fuerza, para la misma energía de ayuda a la conciencia de la humanidad. Obviamente, simplemente te estás expandiendo en algo particular que lo representas desde tu conciencia. Puedes abrir órdenes de caridad, órdenes de ufología, ciencia, arte, para que sean logias blancas. Ubica ya los 3 factores y encomienda aquello a maestros de la logia blanca como Eliphas Levis, Gurdjieff, Upensky, Hermes, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Y las instituciones gnósticas las sigue representando tal cual. No tienes para qué desertar de gnosis institucional. Simplemente te expandes.
A su vez también, obviamente, puedes asistir y les invitamos a todos, estimados, estimadas, que puedan asistir a nivel planeta a las primeras cámaras en las oficinas de Lumiciales, soles conscientivos de Gnosis, de las 3 etapas Sumo Lumen Savatara. Hay millares de centros de estudio gnostizante, millones de estudiantes gnósticos en el planeta y millares de miembros activos. Obviamente, también los cursos online, aquí en Facebook, YouTube, te integras y obviamente puedes enviar tus preguntas, consultas y seguir escalando las cámaras. ¿Cómo siembras el sol conscientivo? Sencillo, la base es que practique usted los 3 factores de la revolución de la conciencia, obviamente, y ubique qué sol conscientivo le gusta. Se siembra bajo un rito especial con los dioses del fuego, tierra, agua y éter, que allí en el libro tienes cómo hacerlo. Necesitas un lugar, un salón, una oficina, un inicio, por ejemplo, haces divisiones, tanto para lo que es la iniciática Shera Zenibu, donde ubicas fuego, tierra, agua, aire, esas las prácticas con los miembros activos, y tienes el salón para dar las conferencias. Haces divisiones también con una cocina especial, obviamente tiene que tener baño ese lugar, y un lugar especial para que descanses allí, porque allí vives tú, y viven también personas que están dentro de estas academias, obviamente miembros activos y desde Pensum Trientino, en su preparación, porque hay también los shaloms de meditación praxis de 9 de la mañana a 12 del día y de 3 a 5 de la tarde, de Shero Israel lunes a Sheveu viernes, donde hay prácticas de meditación, mantras, ejercicios físicos esotéricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces adecuas esta academia, obviamente, en un confort especial, para que tú, como instructor, instructora, o preinstruccional, preinstructora, vivas allí en ese lugar y vas adecuando, obviamente, desde allí hasta lugares más espaciosos, pero que siempre sean con alquileres cómodos, para que luego os deis el lujo de comprar tierras con las donaciones económicas que hacen las personas, o regalar también tierras, regalarán algunos tierras, etcétera, 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 y se construirá esa academia propiamente en la ciudad país que estáis, para que eso perdure para esta y las futuras generaciones, para que no sea un trabajo en vano, sino estable, firme por siempre, y que sigan nuevas generaciones emergiendo a su autorrealización íntima. Para ello, ir consiguiendo primero alquileres económicos o lugares que presten los mismos miembros activos, permíteles que se ganen dharma y apoya ahí con agua, luz, de acuerdo a las contribuciones que van haciendo las personas. Va reuniendo más dineros para juntar dineros para comprar tierras y hacer construcciones luego propias, obviamente. Entonces así siembras el sol conscientivo y vais enseñando a otras personas a hacerlo también. Atentamente, el Lumicial, Academia Superior Samuel Ambeor, los soles conscientivos que hemos visto hoy aquí en este pensum transformativo, como son Agrocultura Acuariana, Orden Sagrada del Escarabajo, la revista Braxas, Tecnopsicotrónica, la Ecología Acuariana Proadib y Renace. La Academia Matriz está en la ciudad, también hay una Academia Matriz aquí en la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, y una Academia Matriz, Capital Universal, del Gnosticismo Universal, ubicados allí en Santana, Santa Marta. Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, American Planeta. Switcher Taf e instructor. Paz inferencial, estimados, estimadas.